Amigos, ¿cómo están? Espero que bien. Y en este video te voy a describir la personalidad de un psicópata integrado en sociedad. Y lo primero que debes saber sobre el trastorno antisocial de la personalidad factor 1 y 2 es que el psicópata nace con el trastorno. Su estructura cerebral es diferente a cualquier cerebro de una persona empática o sana mentalmente, a diferencia del narcisista o el sociópata, que su personalidad se va transformando con el paso de los años a causa de las condiciones sociales con las que vive, convive o se rodea. Y como expliqué en el video del perfil de un narcisista y un sociópata, y esto es solo para recordar, las condiciones son el entorno, la genética y la neurología. Y la segunda cosa que tienes que saber y que es muy importante es que de cada 100 personas nace una siendo un psicópata. El psicópata es diferente porque nace siendo un psicópata. Su cerebro no se desarrolla, o más bien se desarrolla de manera diferente mientras se va gestando en el vientre de la madre. Y en este video solo te hablaré sobre el perfil de un psicópata, que ante tus ojos podría ser una persona normal, ya que estas personalidades pueden adaptarse entre la sociedad como personas normales. Cuando escuchas la palabra psicópata, el cerebro te lleva en automático, naturalmente, en pensar en un asesino en serie, pero no es así, ya que un asesino en serie tiene una base sociópata o psicópata, pero al ir conociendo más la mente que comete una serie de asesinatos, al asesino en serie se le van agregando una serie de trastornos adicionales, y dependiendo de estas diferencias se coloca en una escala establecida para los más malvados, que va del 1 al 22, y con esta escala de maldad saber qué tan peligroso es el asesino en serie. Para hacer un diagnóstico psiquiátrico, los psiquiatras utilizamos un manual de diagnóstico, valga la redundancia, que llamamos DSM-5. Lo usamos con criterio para reconocer a los psicópatas. Son, y voy a usar incisos, el inciso A es para observar si el paciente tiene desajuste moderado o mayor en el funcionamiento de la personalidad, que se manifiesta en dificultades específicas en 2 o más de las siguientes 4 áreas. Y el inciso A habla sobre la identidad. Y estas 4 áreas son el egocentrismo, el autoestima, que se deriva de una ganancia personal, de poder o de placer. Y el inciso B, 6 o más de los siguientes rasgos patológicos de personalidad, que son manipulación, crueldad, falsedad, hostilidad, arriesgarse, impulsibilidad, irresponsabilidad. Seguiré describiendo rasgos para que tú los vayas identificando con un poco de detalles. El psicópata nace sin la capacidad de sentir empatía. La empatía es a lo que coloquialmente decimos ponerse en los zapatos del otro. El psicópata no le importa lo que te pase, lo que pase contigo o tus sentimientos. No siente culpa o temor. No tiene la capacidad de vincularse afectivamente o relacionarse de manera normal con las personas. No tiene la capacidad de sentir emociones, así es que las fingirá. ¿Cómo hace esto? Imitando. Un psicópata tiene la capacidad de imitar las emociones o actitudes que ve en otras personas, porque es un buen imitador. Pero a pesar de su exagerada inteligencia,
comete el error de imitar solo la conducta buena o que hace ver bien a las personas, como por ejemplo sonreír siempre, fingir estar de buenas todo el tiempo, ayudar. En pocas palabras te escucharé diciendo qué buena persona es o no hay defecto alguno en este ser humano, según la percepción que te quiere dar. Una persona empática o sana mentalmente te mostrará todos sus estados de ánimo naturales del ser humano y tal vez eso te cause conflicto. Ahora, el psicópata sabe y está consciente entre la diferencia del bien y el mal. No le importa, para él la maldad es algo normal, porque su personalidad es de un ser frío y altamente calculador. También un psicópata, por ejemplo, hace daño emocional, psicológico o físico, solo por maldad. Cuando escoge a una víctima se toma su tiempo, porque son muy calculadores, meticulosos, perfeccionistas por naturaleza. Y cuando digo víctima no estoy hablando o sugiriendo que el psicópata ya está pensando en hacer una masacre, no. Hará daño moral y psicológico para dañar la reputación de quien será su víctima. Se tomará su tiempo de lo que va a hacer, desde el día, la hora, y actúan. Son muy meticulosos, como ya lo dije, y no se equivocarán con lo que ya planearon. Lo tienen bien racionalizado. Y te estoy hablando de los psicópatas integrados, de esos que viven entre nosotros y no sabemos cómo. De pronto te encuentras envuelto en una maraña de mentiras, injurias, señalamientos, rechazo incluso por tu propia familia y no sabes cómo empezó, por qué dijiste, qué hiciste y terminas apartado, desolado, con muchas preguntas sin respuesta y tu vida no vuelve a ser la misma. Escucha esto porque es una estrategia digna de esta personalidad peligrosa que se dedica a destruir vidas y la moral de las personas. El psicópata te idealizará, se encaprichará contigo y te pondrá en un pedestal. Lo hace conscientemente y a la vista de todos, es más, lo dice. Pero la realidad, mi querido amigo o amiga, el psicópata nunca llegará en realidad a sentir apego. No logrará admirarte de verdad y mucho menos te tiene en un pedestal, porque simplemente un psicópata carece de cualquier sentimiento bueno o correcto. Carece de sentimientos. Entiende esto. No siente. Pero lo que sí hay es un plan que ya tenía para ti desde un principio. Sabe lo que hará contigo. Solo se acercó a ti porque ya tenía un plan trazado y un fin. Ahora, a los psicópatas, a diferencia del narcisista o del sociópata, no le gustan los retos fáciles o seguros, así es que no escogerá como víctima a una persona vulnerable. Más bien elegirá una persona fuerte y con carácter, una persona difícil de manipular y segura o seguro de sí mismo para quebrantarlo. Ese es su fin. Destruir moralmente y quebrantar su autoestima, alegría y tal vez quitarle todo lo que pueda ser quitado a un ser humano. El psicópata es una persona que no le gusta aburrirse, así es que lo identificarás porque le gusta practicar deportes extremos, actividad que hace en oculto, es decir, lo hacen en secreto, ya que también les satisface llevar una doble vida y saber que te está engañando. Les gusta, o más bien aparentan algo o alguien que no son.
y sienten satisfacción egoísta al respecto. Hacen cosas indebidas para satisfacer sus deseos desordenados mentalmente. Por eso la constante de buscar emociones fuertes para sentirse invencibles y fuera de la ley o por encima de la ley, por ese sentido que tienen de que nada les va a pasar. También pueden delinquir enfrentándose a riesgos sin pensarlo y ponerte en riesgo a ti, y no les importará en lo más mínimo lo que te pueda llegar a pasar. El psicópata siempre cometerá crímenes grandes, inclusive de lesa humanidad. Pero como son buenos imitadores en las conductas buenas de amigos, vecinos, familiares, incluso de desconocidos que observan por ocasión, será difícil que tú creas que hizo o dijo tal o cual cosa, porque como ya te engañó con su sonrisa constante, su encanto falso, y una supuesta amabilidad y esas ganas desmedidas de ayudarte o ayudar, tú simplemente no creerás, no te cabrá en la cabeza que esa persona tan buena que tú dices y crees conocer hizo algo tan malvado. Y no creerás ni aunque veas pruebas de que está mintiendo. Esas pruebas tu cerebro simplemente no las aceptará porque ya fuiste manipulado a su modo de pensar o lo que el psicópata quiso que pensaras. Ahora, cuando un psicópata cree o presiente que una persona ya conoce su psicopatía y se ha dado cuenta lo que es o su personalidad, y el psicópata cree que lo va a desenmascarar o descubrir ante la sociedad, sea así o no, hará una campaña de difamación previa ante un acontecimiento que solo está en su imaginación, perdón. ¿Qué es una campaña de difamación? La difamación, a ver, ¿cómo te explico? La difamación es el acto de comunicar o propagar en redes una mentira o una serie de mentiras acusatorias y al mismo tiempo graves que pueden causar un daño en el honor, dignidad o reputación de la persona, cuando estas acusaciones no están fundamentadas en pruebas fehacientes. ¿Cómo hacen esto? Manipulando. Así actúa la mente de un psicópata y solo lo hace por maldad. Y las personas a su alrededor deciden creerle solo porque sí, porque salió de la boca de alguien que creen conocer, sin una prueba, sin una base, con demasiadas inconsistencias, contradicciones. Ahora, las personas que participan en la maldad del psicópata es por dos razones. La primera es porque también tiene un trastorno, puede ser simplemente narcisismo. Y la segunda razón es porque son mentes débiles, con dificultad de analizar, fáciles de manipular y sin ningún rasgo de razonamiento. Y como la víctima, y te voy a describir cosas desagradables de una persona, o sea, porque es normal o sana, a veces se enoja, grita, pelea como todos. Esto lo usarán en su contra. Y este es el perfil de un psicópata factor 1 y 2. Y solo te daré 11 puntos que considero importantes que conserves en tu mente y en tu memoria. Punto número 1. Falta de empatía. El psicópata tiene un déficit de empatía o de empatizar. Pero cuidado, ellos tienen un secreto muy peligroso. El psicópata tiene la capacidad de empatizar, activando la voluntad.
Mienten para ganarse tu confianza. Punto número 2. Egocentrismo y narcisismo. Son incapaces de asumir puntos de vista ajenos al suyo propio por su gran ego y tienden a pensar que son superiores a los demás y más importantes por su base narcisista. Punto número 3. Encanto superficial. Un encanto que no dura si vives con ellos, porque si siempre es de lejitos o por periodos cortos, no cuenta. El perfil típico del psicópata es de una persona encantadora y sociable. Recuerda todo ese espejismo. Seducen a sus víctimas para ganar su confianza. Estas personalidades suelen ser muy carismáticas. Punto número 4. Pobreza emocional. Las alteraciones cerebrales de un psicópata hacen que el rasgo de emociones que sienten sea muy limitado. Además de la frialdad emocional, el psicópata te hará creer, y lo creerás, que siente o tiene menos emociones negativas, y te hará creer y mostrará puras emociones positivas todo el tiempo, de forma natural, y naturalmente eso es imposible, porque una persona empática o sana mentalmente le conocerás todos los estados de ánimo que existen, aunque algunos sean molestosos. Punto número 5. Conducta antisocial y delictiva. Son propensos al abuso de sustancias como el alcohol, por decirlo menos, violencia de género, abuso sexual, pederastía, crímenes económicos o de guerra, golpes de estado o participación en el crimen organizado. Como trastorno antisocial, la predisposición por nacimiento, un psicópata se manifiesta en la infancia en conductas como robo, mentiras frecuentes, vandalismo, violencia hacia personas y animales. Estos signos se clasifican como trastorno de la personalidad disocial. Punto número 6. Dificultad para aprender de la experiencia. Es poco probable o nulo que un psicópata aprenda de la experiencia vivida, ya sea por él o por lo que ve en los demás. Esto se debe a una alteración entre la corteza cerebral y la amígdala cerebral. No la amígdala que tenemos en la garganta. En el cerebro tenemos una amígdala situada en esta área y es cubierta por el lóbulo frontal. La amígdala cerebral es una de las partes más importantes del cerebro y últimamente la más estudiada por los neurólogos. Procesa lo que percibe el oído, la vista y el lenguaje en general. Lo que percibimos y cómo lo percibe un psicópata, y a su vez cómo éste lo interpreta. La alteración de la amígdala, causante del trastorno psicopático, también podría deberse a un golpe o traumatismo muy fuerte en el cráneo encefálico, o por un accidente, y por no presentar síntomas, ya que el daño es interno y por fuera solo podrías ver un raspón o un chichón, es decir, un abultamiento. No se revisa como es debido. Punto número 7. No son sinceros y son manipuladores. Suelen hacer sentir culpable a las personas. Hablan a sus espaldas, y no porque te estén hablando de otros u otras personas te sientas el confidente o especial. De ti también hablan a tus espaldas. Punto número 8.
tienen una necesidad de estimulación continua a hacer deportes extremos porque se aburren con facilidad y el deporte extremo los hace sentir poderosos. Pero nada más. Punto número 9. Estilo de vida parasitaria. La manipulación y el egocentrismo del psicópata hacen que tiendan a aprovecharse de los demás para satisfacer sus necesidades básicas, que siempre serán egoístas. Hay una línea muy delgada entre una persona que se va a vivir a casa de un familiar y no salir de ahí y se aprovecha de esta viviendo de sus cosas, provisiones para no gastar. Pero está la otra parte. La persona que se va a vivir a la casa de un familiar o un parásito y abusan de esta persona, de quien se fue a vivir con ellos, haciéndolos hacer las tareas de la casa, convirtiéndolos en él o la nana de los hijos, la sirvienta o el cocinero y el responsable de que todo esté en orden, porque si no se enoja, es el dueño de la casa, ¿qué puedes hacer? Y aparte se atreven a decir a todo el mundo que te mantiene económicamente, que te alimenta y que te da techo. Es tan sinvergüenza que hasta te quiere cobrar cuando debería pagarte. Porque los psicópatas parasitarios no solo viven del dinero de los amigos, familiares como padres, hijos, hermanos, sino que también viven del tiempo que le están quitando a los demás. Punto número 10. Ausencia total de remordimientos. Tienen un constante en su conducta de difamación para perjudicar la reputación de las personas sin el mínimo remordimiento ni arrepentimiento por los daños que causan. Su falta de empatía emocional les permite cometer delitos o manipular a los demás y que hagan su trabajo sucio sin sentir culpa. No saben lo que es sentir culpa y son incapaces de disculparse o pedir perdón. Y cuando son descubiertos de su engaño, tienen el atrevimiento inmoral de culpar a las personas que manipularon para que hicieran su trabajo sucio y se hacen las víctimas. Y por último, el punto número 11, promiscuidad sexual. Los psicópatas suelen tener muchas relaciones distintas que duran poco tiempo o son de ocasión, ya sea de una sola noche o de día. Dada su promiscuidad, un psicópata se convierte en un violador en serie, pedófilo o pedófila, dedicarse a la pornografía infantil o pornografía en general, y es muy probable que cometan incesto manipulando a su víctima, es decir, hijo o hija, y hacerle creer a la víctima que lo que están haciendo está bien, y la víctima termina creyéndoselo. Y que quede claro, puede ser hombre o mujer. Y este es el perfil de un psicópata integrado en sociedad. Y no tiene que tener los 11 puntos para que sea identificado como un psicópata. Con 4 o 5 de los puntos que te di, ya puede ser considerado un psicópata. Espero que esta información te sirva y los identifiques. Así es que me despido de ti. Así es que adiós. Gracias por ver mi video. Bye.